Vamos a comenzar Muy bien, ya estamos grabando. Este, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que dictará nuestra muy querida amiga Livia Vargas. Este, Vamos por favor a Livia, si tiene su audio. Déjame. eh, Muy bien, admitir a los demás. Livia, no te. También. Ok. Este. Confírmame, por favor, Livia, ok, ya te activé el Ya. audio. Sí, sí. Ajá. Mientras nos ponemos a tono con estas cosas técnicas, por favor, les ruego también tengan un poquito de paciencia. Este, Muy bien. Este, bueno, les comentaba, nosotros estamos particularmente felices, Livia y yo, les hablo por ambos por estar organizando esta actividad. El tema del 27 de febrero de 1989 es un tema que nos toca profundamente, que nos afecta profundamente en el sentido positivo y también en el sentido negativo, es decir, obviamente a toda la sociedad venezolana, pero nosotros en particular, en tanto que, bueno, en distintos momentos de nuestra vida, Libia muy recientemente hemos dedicado parte de nuestro esfuerzo intelectual y político a estudiar eh, el sacudón, el 27 de febrero del 89. Y bueno, acaba de recién culminar Livia es egresada de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela en el año 2005. En su momento hizo una maestría en Filosofía y Ciencias Humanas también en la Universidad Central de Venezuela, 2015 me parece, Livia. Sí. Y recién el año pasado, Livia presentó su tesis de doctorado, una tesis dedicada al tema del 27 de febrero, contando el cuento del sacudón en Venezuela, 1989, narrativas para un acontecimiento. Y bueno, esto es un poco un trabajo muy extraordinario sobre un tema, como ya lo comentaba al principio, pues, sumamente, bueno, que partió en dos, la historia de Venezuela. eh, y es un tema al que estamos todavía bastante lejos de hacerle justicia, ¿no? No me refiero solamente a la justicia material, sino algo que pudiera llamarse muy arbitrariamente justicia intelectual, ¿no? Yo creo que es un tema sobre el que se han repetido, o a propósito del cual se ha abusado, eh, digamos, de la propaganda, eh, muy poco comprendido, a mi juicio, en el momento en que, bueno, a mí me tocó como hacer el ejercicio de tratar de pensar un poco en el 27. Me parecía que había que ser bastante severos, tanto con la derecha, naturalmente, ¿no? Que tiene un discurso verdaderamente ruin sobre el 27 de febrero, pero también con la izquierda, que tenía la izquierda que es de donde yo vengo, ¿no? De la militancia revolucionaria, que también tenía una lectura como muy eh, poco elaborada todavía, que daba cuenta de la dificultad, pues, para, para lidiar con este acontecimiento. Pero bueno, en esta oportunidad importa bastante poco, este, eh, digamos, lo que hayamos podido decir en esa oportunidad. Ahorita nos interesa es escuchar a Livia. Eh, Muchísimas gracias, Livia,
acompañarnos. Muchísimas gracias también a todos y a todas ustedes por estar acompañándonos aquí también. Este, como saben, bueno, esta es una actividad de la cual estamos dejando registro. Este, es decir, estamos grabando de manera que la vamos a poder ubicar en el canal de YouTube del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Bueno, sin más, Livia, te dejo en la palabra y me quedo apoyándote en lo que Vale. quieras técnicamente. Seguro, seguro, nada. Buenas noches, supongo que estamos de noche por allá también, por aquí estamos Sí, ya de claro. noche. Y pues nada, yo lo primero que quería manifestar es mi profunda alegría, mi profunda emoción y mi profunda conmoción por estar aquí hoy. Quien me conoce sabe que yo soy llorona y seguramente llore más de una vez, porque pues nada, para mí significa muchísimo, Reinaldo, este momento, ¿no? Porque es la primera vez y es la oportunidad para yo poder retribuir, ¿no? Y saldar, si es que se puede saldar, una deuda teórica, historiográfica, política y ética con mi país, ¿no? Luego de yo haber tenido el privilegio de dedicarme 5 años exclusivos a investigar quizás uno de los episodios más relevantes, si no el más, de nuestra historia reciente. Y que, como tú bien dices, al que se le ha hecho poquísima justicia teórica, ¿no? Por otro lado, también muy, muy feliz de que esta oportunidad sea contigo, ¿no? No solo porque nos unen muchas historias, ¿no? Y muchos recorridos políticos, universitarios, sino porque para mí también es la oportunidad de hacer un feedback, porque yo te leí y no tuve oportunidad de dialogar contigo, ¿no? Y creo que es una oportunidad linda para honrar y para hacer ese diálogo que tanto hace falta. Y bueno, y también feliz y agradeciendo la presencia de cada uno y cada una de las que está aquí hoy, que también es oportunidad para sentirme cerquita, ¿no? Y acortar esas distancias físicas que por ahora nos mantienen, ¿no? Yo quería, antes de hablar absolutamente nada sobre los cuentos que yo quiero echar, porque yo vine aquí a echar cuentos, yo quería que Reinaldo compartiera con nosotros y nosotras una canción, y quisiera que la compartiéramos y empezáramos con esa canción, porque esa es una canción que yo conocí aquí, apenas estudiando el doctorado, gracias a un amigo muy querido que me dijo: Livia, tienes que escuchar este samba. Es un samba de un gran zambista, Wilson Das Neves. Él me lo presentó justo cuando él acababa de morir. El samba fue lanzado en 1994. Él se llama, en portugués, O Dia que Morro de Ser y No For Carnaval. Eso quiere decir el día que el cerro baje y no sea carnaval. Y creo que es la manera de hacer ese puente. Sí, Rey, cuando quieras. Uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral.
E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval. Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado ninguém gostaria, que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. O dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval. Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, no dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. O povo virá de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado ninguém gostaria, que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. Parece un samba compuesto para, hasta por el nombre, el día que el cerro baje, el día que bajen los cerros. Rey, por ahí parece que hay gente que está esperando, me dijeron por ahí. Bueno, les decía que yo les quería echar varios cuentos, ¿no? Yo soy de las que convencida de que todo proceso de reflexión o cualquier tipo de proyecto de vida que uno se proponga, sea intelectual, académico, profesional, siempre lleva por atrás historias, ¿no? Caminos, ¿no? Y yo quería comenzar compartiéndoles un poquito de cómo es que yo llegué aquí, ¿no? Cómo es que Livia llegó a este camino de contar cuentos del sacudón, que es como yo le di el nombre a mi tesis, ¿no? Y ese cuento, por casualidades de la vida,
Yo pensé que mi historia y mi conexión con el sacudón, o mi historia académica, teórica con el sacudón, comenzó en la maestría, ¿no? Pero resulta que yo fui para mi país hace poco. Estuve allí, estuve revisando algunos documentos y tal, y entonces yo me encontré con algo que me pareció muy lindo, ¿no? Y de pronto me encuentro aquí, no sé si ustedes consiguen ver, ¿no? Pero bueno, yo me encuentro con un trabajo que yo hice cuando estaba en 6º grado, capaz mi papá se va a reír si está por allí, ¿no? Y ese trabajito, yo estaba en 6º grado y está fechado el 25 de febrero del 89. Y el trabajo era sobre las medidas económicas, sus causas y sus consecuencias, ¿no? Y entonces en la introducción, las primeras 3 líneas que creo que son las que importan, ¿no? Dice, este trabajo fue hecho con la finalidad de servir como método de estudio y como evaluación de lo ocurrido en Venezuela, sabiendo ya que algún día me serviría a mí y a mi familia. Cuando yo me encontré con eso, fue eso, en este viaje, y leyéndolo, yo dije, wow, mira cómo desde chiquita ya estaba, no quiero decir que eso estaba predestinado ni nada, sino que a veces hay caminos que se vuelven, que uno deja y luego los retoma y nunca supo que antes los había transitado, ¿no? Y mi camino con el sacudón fue el sacudón, el día que bajaron los cerros, el caracazo, el guarenazo, el tequeñazo también por ahí, ¿no? El comienzo por una preocupación teórico-política inicial, ¿no? Frente al espíritu de desesperanzas muy en boga con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y que todavía se mantienen, ¿no? Todos los discursos poshistóricos, poshumanistas, etcétera, que la verdad tampoco descabellados son, pero bueno, hay una quiebra, hay una desmoralización y hay como una suerte de pérdida de los horizontes estratégicos, ¿no? Con las derrotas que vivió la clase trabajadora y los sectores populares en el mundo. Y a mí me preocupaba muchísimo pensar sobre cuáles son las posibilidades de transformación o posibilidades emancipatorias nuestras, ¿no? Hoy en ese mundo desesperanzado, ¿no? O que nos quieren vender desesperanzados también, ¿no? Y yo trabajo el acontecimiento, la idea de acontecimiento pensando y buscando algunos trazos, ¿no? Que pudiesen servir como claves teórico-políticas para ver cómo reconstituir esos tejidos y esas tradiciones. Y entonces me encuentro con que nuestra historia está plagada de eso, ¿no? Nuestra historia reciente, y no solamente nuestra historia reciente, nuestros procesos, ¿no? Y Venezuela, ¿no? Tuvo ese episodio que fue a contracorriente, o en principio esa fue la idea con la que yo, ¿no? Entré y me sumergí en el mundo del sacudón, como para estar con él, para entrar y dialogar con ese momento, que es un momento que quiebra, ¿no? Que quiebra, que es un episodio que irrumpe, ¿no? Como el acontecimiento, como algo que escapa a cualquier tipo de estructura, que sacude, que nadie lo prevé, que nadie lo controla, ¿no? Y que sin embargo es un momento en el que emergen tradiciones también, ¿no? Entonces, yo me vengo a Brasil, gano una beca y vengo a Brasil con ese proyecto, ¿no? Yo quiero revisar hasta qué punto el sacudón fue un acontecimiento y qué claves hay allí para nosotros pensar nuestras posibilidades emancipatorias en el mundo actual, en nuestra sociedad, en nuestro momento, ¿no? Y entonces, bueno, en el proceso de investigación, el primer abordaje que yo hago, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿No? ¿Qué hay? Y me encuentro con poquísima literatura
más allá de los esfuerzos que además me parecen importantísimos, los esfuerzos testimoniales y narrativos que se construyeron. Yo creo que tal vez si podemos hablar de una propuesta narrativa como mejor elaboradas, están en el lenguaje audiovisual, ¿no? Con tal vez el documental de Alejandra Seplac y Échale Candela, es tal vez quizás una de las narrativas mejor elaboradas y más trabajadas, que trabaja con mucho rigor documental y que propone una hipótesis de lectura sobre el sacudón. Por ahí el texto que escribe Helio Colmenares, que además lo escribe casi que en caliente, también ofrece una narrativa, ¿no? Y luego ejercicios testimoniales, ¿no? Están también los registros fotográficos de Fraso, los registros audiovisuales que hace también Lilian Blaser, ¿no? Y algunas exploraciones interpretativas, ¿no? Y en esas exploraciones interpretativas, bueno, de las pocas que encontré, entre ellas la de Reinaldo, uno se encuentra como mucha pobreza teórica, ¿no? Salvo por contadas excepciones, porque hay que nombrarlas, ¿no? El ejercicio que hace Reinaldo, que me parece que es uno de los poquísimos aportes que hay, ¿no? Mejor elaborados sobre el sacudón, que ofrece una propuesta interpretativa del sacudón, los trabajos de Margarita López Maya también, ¿no? Pero hay algunos que wow, ¿no? Entonces, en esas lecturas que yo hice, ¿no? En esa primera inmersión, yo me encuentro como que hay 4 grandes hipótesis, ¿no? Seguramente hay muchas más, pero de las 4 grandes hipótesis de interpretación, hay la primera, que sin temor a dejar de ser rigurosa, me parece la más infeliz, la menos sustentada, es la que propone Thais Peñalver en su libro Los 12 golpes. Y entonces ella empieza a establecer unas conexiones delirantes, y lo digo así con cuidado porque me gusta ser como muy rigurosa y trato de evitar adjetivos, pero la verdad con muy poco rigor teórico, y ella propone una hipótesis en la cual fue Fidel Castro que planificó el Caracazo, porque bueno, Fidel Castro participó en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, y entonces esa fue la oportunidad en que él se reunió con los comunistas venezolanos y prepararon el sacudo, ¿no? Lo que ocurrió el 27 de febrero, como parte de una red, además en la cual ella involucra a los zapatistas, involucra hasta Cristina Kirchner, involucra cualquier cantidad de personajes, ¿no? Que históricamente además no tiene mucha conexión, y llega incluso a asociar a Chávez en ese movimiento, diciendo que usaron la imagen de Bolívar para promover lo que iría a ser el sacudón, ¿no? Esa es una hipótesis de lectura que fue planificado por el comunismo bien entre aspas, y con esa carga peyorativa que ella le coloca, que fue planificado por el comunismo internacional. Luego está la hipótesis que quizás es como la que más tiene adeptos, ¿no? Y adeptas, entre ellas yo, que fue una explosión espontánea, ¿no? Imprevista. Ahí entran muchas lecturas también y muchas variantes. Por ejemplo, Reinaldo hace un trabajo interesantísimo donde él caracteriza esa explosión política, además, porque le da carácter político, como una turba, ¿no? Y incluso muy asociada a esta idea de multitud de negra, y no sé si me equivoco, Rey, pero bueno, así fue que yo lo leí, en la que, bueno, una cantidad de actores y agentes, más que actores, agentes, producen esa explosión, ¿no? Imprevista, porque pasó por encima de cualquier tipo de previsión y organización estructural, sea venida del Estado, sea venida de los gremios, sea
venida de los partidos de izquierda que habían perdido conexión orgánica, ¿no?, con el movimiento social, salvo las experiencias que ya venía haciendo la desobediencia y tal. La tercera hipótesis es, bueno, esta de que es una consecuencia de la crisis estructural del modelo rentista, de la democracia representativa, que se quiebra, que empieza su quiebra en el año 83 con la crisis del petróleo y la crisis económica, y que se hace insustentable, ¿no? La ficción de igualdad social se hace insustentable y se quiebra en el 89 con el viraje que hace Carlos Andrés. Y hay una cuarta hipótesis que no es mencionada, pero justamente porque no es mencionada es una hipótesis, que es un episodio sin relevancia histórica. En la revisión que yo hice, yo me encontré con un libro de Manuel Caballero que se llama Las crisis de la Venezuela contemporánea, y él habla de las crisis que ocurrieron en Venezuela durante el siglo XX, las crisis políticas, sociales y económicas más importantes en Venezuela. Y cuando yo leo ese texto, él hace un salto, pasa directamente de la crisis del 83 al golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Entonces, según esa propuesta historiográfica que hace Manuel Caballero, el sacudón no existió, él lo borró. Él lo borró de la historiografía, de nuestra historiografía, ¿no? Por supuesto, nada ingenua esa lectura. Y luego hay una quinta hipótesis que yo le llamo la hipótesis profética de Damiani, porque él en el 83, en el 87, sale publicado en el suplemento cultural un artículo donde él habla de la sublevación social a la sublevación política, y de alguna u otra manera él traza algunas pistas, ¿no?, que prefiguran la posibilidad de un estallido social. Yo hago toda esa incursión y yo me encuentro con un texto de Margarita López Maya que me genera mucha curiosidad. Es un artículo que ella publica en la revista de Ciencias Sociales de la UCB en el año 99, y en ese artículo ella propone que, de acuerdo a la revisión hemerográfica que ella hizo, que el estallido no comienza en Guarenas, sino que es la conjunción simultánea de varios estallidos que hubo en distintas regiones del país. A mí eso me generó muchísima curiosidad, porque yo esa simultaneidad territorial no solamente la veía en el ámbito territorial, sino que yo también la estaba viendo cuando comencé a leer los periódicos y un poco también la lectura que hace Reinaldo, que los agentes son múltiples, ¿no? Son simultáneos, pero no solamente los agentes, sino también los malestares, ¿no? Entonces hay como una necesidad y una tendencia de buscar como cuál fue la razón, cuál fue la causa, qué fue lo que generó tal. Y entonces algunos dicen, bueno, territorialmente fue en Guarenas, pero otros dicen, no, bueno, fue el aumento del pasaje, o fue el acaparamiento, fueran las medidas económicas, pero también fue el descontento por la represión estudiantil, ¿no? Entonces hay como un cóctel de malestares, ¿no? Hay un cóctel de agentes y hay un cóctel territorial que confluye y emerge, ¿no? Y eso me hace a mí bajarle muchísimo a mi idea inicial de evaluar hasta qué punto el sacudón fue o no un acontecimiento, ¿no?, con potencial emancipatorio. Fíjense que yo reivindico sacudón justamente por esa hipótesis de la simultaneidad que yo la encuentro además en las lecturas, en la revisión hemerográfica que yo hago, y en algunas de las entrevistas yo me encuentro con esa simultaneidad, ¿no? Y tal vez el nombre que más le calza a ese movimiento que hubo sea sacudón. Además no es un nombre inventado, es un nombre que le corresponde,
lo que ocurrió el 27 de febrero se le conoce como sacudón, y porque además sacudió, ¿no? Entonces yo reivindico el rótulo de sacudón. Y bueno, y eso, yo me encuentro con eso y yo voy a Venezuela, voy a revisar textos en la hemeroteca y hago entrevistas. A mí esas entrevistas me cambiaron todo, me sacudieron. Ese encuentro con cada historia, con cada memoria, con cada testimonio, con cada sentimiento, con cada nudo en la garganta que yo me encontré, con cada entrega generosa de esa memoria y de ese dolor, eso me cambió a mí el rumbo de mi recorrido, ¿no? Y me hizo ser un poco más humilde, ¿no? Y por eso yo le pongo de la hipótesis a la escucha, ¿no? De esa libre que quería hurgar para ver si demostraba una hipótesis, una idea, una suerte de sospecha. Yo suspendí esa forma de acercarme, ¿no? De explorar esas selvas, y decidí abrir mis oídos a escuchar, ¿no? Porque es que me estaban diciendo cosas diferentes. Estaban diciéndome cosas que yo no había escuchado, ¿no? Y entre otros, quizás la más importante, mi camino se convirtió en una necesidad de visibilizar, o más que visibilizar, hacer audibles esas voces, ¿no? Que hasta hoy muchas de ellas siguen siendo anónimas y siguen estando en silencio o ignoradas, como hace Manuel Caballero. Y entonces yo quería compartirles, yo hice varias entrevistas a varias personas, pero bueno, de esa cantidad, de ese compendio, de ese abanico, yo hice una selección y yo quería compartirlas con ustedes. Pero ya va, yo creo que voy a tener que interrumpir y volver a hacer la presentación porque, a ver, porque no le puse el audio. Ya me disculpan. Ok, aquí, audio. No te preocupes. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Agarré un ortomédico individual. No, agarré un matrimonial. Acá para ayudarte, mejor policía me lo bajó y me monté mi colchón y me vine con mi colchón ortomédico. Una dura, hiper pesada, pero yo iba con mi colchón, porque de eso se me di cuenta. Así como yo me monté 2 cajas de cerveza, los niñitos, yo vi niñitos, así como ese que está ahí, buena, ¿cómo está? Así como ese niñito que está ahí, con un televisor de 19 pulgadas montado en el hombro. 2 niñitos, uno con la nevera así, el otro por detrás cargando una nevera. Eso lo vi yo. ¿Por qué creen que pasaba eso? Esa fuerza. Bueno, es la fuerza de la adrenalina del momento también. Como pude, saqué el colchón ahí en el Conde y venía, cuando iba por la altura de la Fátima, pasó el dueño de la mueblería. La Fátima es la iglesia que está ahí en el Conde. Y el dueño de la mueblería venía y sacó una pistola y ¡pam! Le cayó a tiro, y eso estaba lleno de gente a la puerta. Pero él le cayó a tiro a la gente, yo lo vi, más apurado, cuando iba por la procesadora de basura que está al frente de Parque Central, que tiene la pared esa redondita. El tipo volvió a aparecer y me montó el carro por la acera y yo tiré el colchón para la pared y me monté en la pared y pasó demasiado. Toda la grosería que puedo haber dicho. Yo me devolví, agarré 2 piedras, si vuelve a pasar le rompió el vidrio. Y me paré en medio de la calle. Y el tipo venía con su carro y me paré como en la película. Y le lancé las 2 piedras, le quebré el vidrio y el tipo me esquivó y siguió. Agarré mi colchón y pasé mi colchón para mi chaneca. Yo digo que es la adrenalina, pero yo soy
el tipo más asustado del mundo soy yo. Yo me monto en esa ventana y me da miedo para abajo, porque yo le tengo miedo a la altura. Entonces yo soy muy cobarde. Pero en ese momento, aparte que tú te vas con los otros, vente, vamos, ¿qué tal? Vamos, ¿sí? Porque, ¿qué te digo? Que en la Chaneco hubo uno que, vamos, muchachos. No, eso fue, mira, que están sacando esta cosa, vamos, y arrancamos para allá. Pararon un camión de Batel en la autopista. Del observatorio bajó una imagen de película para película, una cantidad de gente con un poste en la mano, con un poste, así. Por eso me acuerdo mucho cuando Chucho García decía que era una cimarronera que se había despertado, ¿no? Que en uno de sus balances posteriores, en una de sus reflexiones días después, dijo que la cimarronera se había... Sí, yo creo que es la cimarronera y toda la indianidad, toda el espíritu caribe y diverso y redento de estas tierras que se despertó ahí, ¿no? Y entonces con ese poste, bajando así una cosa, nosotros estamos como un poco en shock, indefensos de que no sabes y de que no sabes qué hacer. Porque al meterse a sacar era difícil, habían heridos ya para ese momento, cosas, el pequeño supermercado también, ya ahí ya no quedaba, eso era, la destrucción era grande. Pero con ese poste le dieron una ferretería que sí me dio vaina, porque es el señor Zapata, que es como una quincalla ferretería, más o menos surtidita, bastante usada, bastante que la gente compra ahí. Eso quedó, tener Santa María le dieron. Entonces, eso, ver eso es para uno una oportunidad muy fuerte de reflexión y de aprendizaje, pero a coñazo, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo esto, no? Bueno, creo que llegó muerto, lo pasaron, pues no digo, no podemos hacer nada. Incluso yo hablé con uno de los policías que estaba ahí, que era la PTO en ese momento, creo que estaba ahí, dice, no podemos hacer nada porque está ahí, no hay garantía, pues. Pero bueno, por lo menos ahí están las balas, y aquí tienen que, por lo menos en el cartucho siempre se encuentran la evidencia de las huellas, porque ellos son los que cargan claro, esto es evidencia. Pero no quisieron hacer nada, porque como la garantía estaba suspendida, ellos se valieron de eso. Bueno, yo me quedé, mis amigos se fueron, me quedé en el puesto de socorro un rato más, pensando qué iba a hacer. Y me fui caminando hasta la casa. Claro, pensando qué iba a hacer. Si te quiere, lo podemos dejar hasta donde te quiera. No voy a meter en el cuento todo porque eso es duro, pero... Agarré un ortomédico individual. No, agarré un matrimonial. Mi mamá se murió y nadie me comprende. ¿No? Muy carajita, sin proyecto. Sin proyecto de vida, salvo el caprichito de niña que sus padres dicen que vas a estudiar y tú eliges de qué sabor quieres el helado. O sea, ay, bueno, puede ser psicología, pero no había realmente. O sea, esa era yo. Cuando yo me enfrento a esa repetición o a esa exposición de los hechos y yo veo a un gentío en el cineforo llorando y yo llorando, yo comprendí lo que significa ser un país y lo que significa ser carne. Fue un consuelo, pero al mismo tiempo fue un dolor que se magnificó. O sea, no eres tú, marica, con tu mamá. Esto es un país que se revolcó
que lo revolcaron, ¿no? Y que incluso en la búsqueda de la justicia, porque mi papá es un hombre muy correcto y cree mucho en esas cosas, en la búsqueda de la justicia por esos hechos, niños muertos, madres que dejaron a sus hijos, gente desaparecida, yo dije, no joda, Rupsaida, tú lo que tienes es un pellejito en la uña para lo que le pasó a este país, a tu país, a tu Venezuela. Yo no tenía impresión de lo que era Venezuela en mi cuerpo, yo no me sabía a nada eso. Tampoco fui una niña que viajó a Disneylandia, pero yo era una niña de vacaciones, ¿no? Lo que quiero decir es que hubo un cambio muy profundo, muy arrecho, y soy lo que soy hoy por eso, ¿no? Y bueno, también fue como una comunión, o sea, me amalgamé a lo que yo llamo pueblo, yo no sé si llamarlo así ahora, pero me amalgamé mi identidad. Mi identidad es el 27 de febrero. Bueno, creo que esos fragmentos de testimonio dicen muchas cosas. Yo al principio tuve muchas dificultades porque yo no quería hablar con... La narrativa militante ya yo la tenía, ¿no? Creo que esa es la narrativa que uno tiene como más fácil, ¿verdad? Que tiene más fácil acceso. Y a mí me parecía importante entrarle al 27, a lo que ocurrió en el sacudón, justamente por los agentes que no eran los militantes, que fueron los protagonistas, ¿no? Y a mí me fue muy difícil conseguirme con esos agentes, salvo aquellos que fueron víctimas o familiares de víctimas, ¿no? Entonces yo tuve esa dificultad, yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para llegar a aquello, ¿no? Y ahí fui, porque las voces militantes también me contaban sobre me echaban sus cuentos, ¿no? El cuento de sentirse rebasado, de sentirse sorprendidos, de ver a Andrés Antillano que se encuentra con Yulimar, o Andrés Antillano que va saliendo a la universidad y se encuentra con una marcha de educación media, o sea, ahí voy rastreando, ¿no? Con esos testimonios. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro una simultaneidad, como les había dicho, una simultaneidad de pulsiones, de fuerzas, de agencias, de malestares, ¿no? Una constelación y una confluencia de sentimental, ¿no? Afectiva, de euforia, de algarabía, de muchachada también, ¿no? O sea, no había un sentimiento uniforme, ¿no? Y yo digo, bueno, yo quiero hacerle caso, yo quiero seguir, ¿no? Ese camino que me están diciendo esas voces, y ¿cómo carrizo hago yo para escribir eso? ¿No? Digo, ¿cómo hago yo para escribir eso? Y cómo yo me encuentro con la necesidad, además me la sugieren aquí, me dice, Livia, tú tienes que dar un paso atrás, tú no puedes hacer una interpretación, yo creo que hace falta un cuento, ¿no? Y bueno, por eso mi tesis se llama Contando los cuentos del sacudón, porque mi tesis terminó convirtiéndose en una propuesta narrativa. Yo no quiero decir que esa propuesta sean los hechos, eso ni lo pretende, simplemente es un hilar, es un tejer los hilos que esas voces me dieron, ¿no? Y en esos hilos, ¿no? Y en ese tejido, yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para tejer esa simultaneidad? Entonces, ¿cómo hago para tejerla que no tenga el recorrido lineal, cronológico? Porque es que no se presentó así, o por lo menos así no me lo presentan. Ni las voces, ni la revisión hemerográfica que yo hice, que me dijo cualquier otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, que en la prensa del 28 lo que salía era que en la madrugada hubo protestas por el aumento de los pasajes de los teques, hubo protestas por los aumentos en la madrugada, no solo en Guarena, sino en los teques,
en La Guaira, el fin de semana anterior hubo saqueos en Guayana, hubo saqueos en Portuguesa, o sea, había una cantidad de cosas que estaban pasando que eso lamentablemente no se recogió en las narrativas que conocemos, ¿no? O se recogieron como parcialmente, ¿no? Y me encuentro con otras cosas. Y bueno, yo lo que voy a proponer es escribir unas crónicas. Y yo les llamo a esas crónicas, les llamo de esta manera. Y para echarles el cuento así como rapidito de cada una, ya les digo, a ver, ellas son así. Espera ahí. Ay, perdón. Ya vamos. Ya va, chicos. Ahora sí. Crónicas constelares del sacudón. Entre punto y encrucijada. Justamente porque, por la revisión que yo encontré, por lo que yo escuché, el sacudón fue eso, fue la confluencia, fue un punto en el que confluyeron muchos malestares, ¿no? Y la primera crónica que yo hago, que es una crónica necesarísima, es una a la que yo le llamo Obertura al rumor de las piedras, ¿no? Porque, bueno, ya desde diciembre, enero, apenas Carlos Andrés Pérez toma posesión, la prensa no dejaba de denunciar, sobre todo últimas noticias, denunciar lo que estaba en la calle. O sea, yo pude leer el clima de la calle a través de últimas noticias. El Nacional también mostraba algunos elementos, pero el clima del supermercado, del mercado popular, el clima de la camionetica, el clima del terminal, eso lo pude yo ir leyendo en últimas noticias, ¿no? Entonces, en esa crónica yo intento tejer algunos elementos que dan cuenta de esa constelación, ¿no? De esos malestares, ¿no? Hubo precedentes importantes que ya todos los conocen. La masacre del Amparo, en enero, febrero, la cobertura que tuvo la masacre del Amparo fue altísima, persecuciones, los dos sobrevivientes estaban, habían tenido que irse, salir a México, y todo eso fue cubierto por la prensa, ¿no? Pero además en esa época también el gobernador de Caracas quería reactivar la ley de vagos y maleantes. Y había gente que la quería derogar, y eso también fue un escenario más de que creó malestar, ¿no? Malestar social. Y eso se mezclaba sobre todo con la represión estudiantil, ¿no? La coronación de CAP, en la que infelizmente yo participé cantando, y el matrimonio Tinoco Cisneros, ¿no? En un ambiente donde había una grandísima especulación. Bueno, aquí seguramente muchos de ustedes más que yo la vivieron, esa historia. Yo era apenas una niña, pero más allá de mis recuerdos, en la prensa también se podía leer ese malestar, y en los testimonios que yo pude recoger, ¿no? Las medidas, ¿no? Que es como el grandísimo detonante, y detrás de la especulación, el acaparamiento que ya venía andando, pero que se intensifica con las medidas, y que es, bueno, la gota que derrama el vaso, que es el aumento de la gasolina, ¿no? Y ocurre otra cosa también, aparte de la especulación, aparte del acaparamiento, aparte del aumento de los pasajes, aparte del malestar, por el aumento de los salarios, además, ¿no? Había toda una disputa gremial allí, y la CTV no, lamentablemente, lamentable nunca lo fue, nunca defendió los intereses de los trabajadores, y entonces intentando confluir con el viraje de Carlos Andrés Pérez, pues no satisfacía las demandas de los trabajadores. Estaba la huelga de los trabajadores docentes. Así, era una Venezuela que estaba en efervescencia, ¿no? Y en esa efervescencia también participa, hace parte del movimiento estudiantil en esos días, ¿no?
asesinan a un estudiante de ingeniería eléctrica, lo asesinan 2 vigilantes, él iba subiendo la madrugada, creo que era la avenida Baral, no recuerdo bien ahorita, y los vigilantes lo confunden y bueno, lo asesinan, ¿no? Y hacen un falso positivo y eso genera todo un malestar y una cantidad de denuncias de parte del movimiento estudiantil. Joel Amaya, de hecho, creo que era representante de la FCU, hizo denuncias, ¿no? Pero además, bueno, eso genera una cantidad de protestas, no solamente en Caracas, sino también en Mérida, y en Valencia, en Maracay, ¿no? Contra la represión estudiantil. Y en ese marco asesinan a Carlos Yepes, ¿no? Que era un empleado militante también, un empleado de la universidad, asesinan a Carlos Yepes, y eso intensifica más el malestar, el descontento estudiantil, aparte de que seguidito, el gobierno hace unos allanamientos a algunos dirigentes estudiantiles y se lleva detenido unos cuantos, entre ellos Vanessa Davis. Entonces estaban los ánimos muy caldeados, había muchos malestares que estaban confluyendo, ¿no? Y entonces mi primera crónica, ¿no? Que yo lo llamo los jueves culturales, se movieron para el lunes, porque el lunes, bien temprano, ¿no? Liceístas, y por un lado liceístas, que van y protestan por el aumento del pasaje estudiantil en distintas terminales, ¿no? Pero también se organizaron protestas contra la represión y contra el asesinato de Yepes y de Villasana. En Mérida se organiza una jornada de protestas para trancar las calles, por ejemplo, y eso era lo que estaba previsto en Mérida, ¿no? En Caracas también, ¿no? La Guara cuenta, ¿no? Que estaban protestando ahí en la puerta y resulta que para el centro estaba ocurriendo otra cosa, ¿no? Entonces, no necesariamente venían conectados esos malestares. Ellos se encontraron, ¿no? Y yo intento en esas crónicas tejer, ¿no? O sea, no es que cada una es un bloquecito, sino que ellas van y vienen, ¿no? El otro punto, bueno, es eso, el de tránsito y periferia. Y no es casual, no es casual que haya uno de los focos más importantes de lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero haya sido en los terminales. Porque es que la mayoría de la clase trabajadora que orbita las grandes ciudades vive en las ciudades periféricas, ¿no? Y eso generó un impacto muy grande. El día anterior, en Últimas Noticias, los reportajes hablaban de una situación de desesperanza, de desespero de la gente, de no saber cómo hacer para poder trasladarse al trabajo, ¿no? Y esa desesperanza hizo un giro, ¿no? Y se prendió la mecha, como dice ahí la prensa, ¿no? En Guarenas, que es quizás la ciudad que tuvo como mayor relevancia en el estallido, ¿no? Porque fue de las primeras que rompió, además por el contacto que tenía de transporte de Guarenas para los que se iban para Caracas, ¿no? Pero lo mismo ocurrió en Los Teques. En Los Teques, en la madrugada, se había organizado una jornada de protestas contra el alza del pasaje y hubo unas agitaciones, jornadas de agitación en la madrugada, y ya la misma gente estaba encendida también en Los Teques, ¿no? Y en La Guara lo mismo. Y eso también lo narra, o sea, me lo comentan algunos de las personas a las que yo entrevisté, pero también la prensa, ¿no? Yo pongo esa pregunta, bueno, ¿y el alza de pasaje fue la que prendió la mecha? ¿Sería eso nada más o sería cada una de esas cosas que se juntaron, ¿no? Luego esta otra crónica que yo les llamo la algarabía de Elsa, porque en uno de los cuentos de uno de las personas que yo entrevisto, lo voy a leer, ¿no? Él dice: allí se produjo el trueque, ¿no? Él echando el cuento de cómo fue la experiencia de los saqueos donde él estuvo. Ese intercambio comunitario, es decir,
Yo quiero hacer una sopa y no tengo la carne, pero tengo los sobres de sopa. Nosotros agarramos papa, incluso se hacían cosas colectivas. La gente reflexionaba en relación a eso que le tocó vivir. Y echando el cuento, narrando la cosa, él cuenta que en algún momento le pregunto, bueno, pero ¿de dónde vienes tú? Y dice, no, yo vengo de Elsa. Yo vengo de la casa de Elsa. Y yo, bueno, ¿cuál Elsa? Dice, no, el saqueo, ¿no? Esa jocosidad venezolana que nos caracteriza incluso en los peores momentos, y yo creo que es la que nos salva. Y entonces en esa crónica intento como hacer ese tejido de qué fue lo que ocurrió en los barrios, ¿no? En el centro de Caracas, en los supermercados, ¿no? Cómo las calles empezaron a moverse y a reconfigurarse, ¿no? Incluso cómo se reconfiguraron las fuerzas, las relaciones de poder en esos momentos. Y bueno, y finalmente esto, ¿no? La obra Lo Monstruoso. Esta tal vez fue la crónica que más me costó muchísimo, muchísimo escribirla. La lloré, la lloro, pero para mí era una deuda, Yo intenté hacer un ejercicio en esa propuesta narrativa de que mi escritura no terminara reproduciendo el silenciamiento de esas voces, ¿no? Y darles el lugar que merecían, ¿no? Y yo pregunté, bueno, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo lo hago? Yo tuve que escribir mi tesis en portugués. Y yo dije, bueno, yo lo primero que voy a hacer es que esas voces son voces en español, y yo las mantengo en español, no las pienso traducir. Pero luego dije, bueno, y los artículos de periódico, mis colegas, mis profesores me decían, pero déjalas en español. Y yo no las puedo dejar en español porque yo no las quiero dejar en el mismo nivel, ¿no? Yo las quiero poner en el mismo nivel en el que yo tengo que entregarlas como fuente. Entonces me tocó traducir una cantidad de citas hemerográficas al portugués, pero sobre todo para salvaguardar esas voces, ¿no? Y no colocar esas voces apenas como citas, porque no fueron citas nada más. O sea, ellas me atravesaron, y mi escritura y todo lo que yo estoy compartiendo aquí con ustedes está atravesado por esas voces. Entonces, nada, el texto se escribe con esas voces y ellas se diferencian porque están en español y están en cursivas y están diferentes, pero para mí hasta la forma de escribir, la forma de presentarlo, también implicaba una forma, un compromiso ético-político, ¿no? Yo creo que ese es como el cuento. Yo no sé si con eso, yo lo que puedo decir de esas reflexiones, e intentando volver como a la preocupación inicial de si fue o no fue un acontecimiento, yo lo que podría decir es reivindicar ese acontecimiento que nos atravesó a todos de alguna manera y que atravesó a una chica como Roxaida Marcos, ¿no? Que ella misma lo dice, que era la niñita del Valle Cifrinita, y que de pronto un episodio tan monstruoso y tan trágico como aquel en el que su madre fue asesinada, la llevó a ella a ser lo que es hoy, ¿no? Una mujer que se encuentra con su pueblo y que de pronto siente que ahora tiene una identidad, y que es esa identidad que apuesta siempre por reivindicar la vida a pesar de la muerte, ¿no? Y yo creo que tal vez se trata un poco de eso, ¿no? De que más allá de las interrupciones historiográficas y políticas que todos conocemos y sabemos, ¿no? Que dejó el sacudón, ¿no? No se puede pensar la Venezuela contemporánea ni todo lo que nos ha pasado sin ese punto de quiebre, como Roland por ahí decía, un punto inaugural de la historia, un quiebre de la historia también, que marca, ¿no? Reconfigura y
nuestros procesos. Más allá de eso es reivindicar la vida y ese apostarle a que en esas emergencias emergen muchas tradiciones, y yo creo que ahorita nos convoca es la recuperación de esas tradiciones de lucha que están por ahí dormidas y que necesitamos tal vez desempolvar, ¿no? Es lo que yo tendría que compartir con ustedes. Ay, mentira, me falta una cosa, discúlpenme. Yo quería terminar con esto. ¿Cómo yo voy a dejar esto? Discúlpenme, gente. Yo el año pasado tenía que entregar mi tesis y bueno, yo estaba muy movida y yo no podía escribir crónica, no podía escribir nada. Y me salió esto, que terminó siendo un poema y yo quería compartir con ustedes. Ese poema abre mi tesis y la cierra también, ¿no? Y el poema se llama El día que el cerro bajó. El día que el cerro bajó ya no era carnaval. Calles disfrazadas de furia quebraron el flujo cotidiano de ciudades y almas cansadas. La barricada anunció otros ritmos, con lenguas de fuego hiriente, lluvias de adrenalina, zumbidos añejos, enjambre caído. El día que el cerro bajó ya no era carnaval. Un desfile de vidas anónimas irrumpió en el festín, sin licencias foliadas, sin pauta, sin reina, sin ruta. Y los momos sin corona bailaron al son de compases dispersos. El día que el cerro bajó ya no era carnaval. Cuerpos sin máscaras y sin nombre, jorobados de miseria, con marcas de hastío en la frente, sumaron kilos de algarabía al peso de sus espaldas. Estallaron las vidrieras, reventó la paciencia, saltaron las ilusiones. El día que el cerro bajó ya no era carnaval. Cajas de margarina y sangre iluminaron el gris de calles sin pulso. Los cuerpos cayeron, se agrietó el piso, se multiplicaron los disparos. En el barrio, los bloques siguen vistiendo el mismo disfraz de un colador que revela rastros de plomo y de pólvora. En él se cuela el aliento, por donde viaja el grito sin tiempo de los fantasmas que nos asombran. Ahora sí. Ahora sí. A ver, muchísimas gracias, Livia. Muchas gracias. Tenemos algo de tiempo para algunos comentarios. Para quien desee intervenir, también pueden escribir vía chat y bueno, lo leemos acá y Livia responde o bien responde o bien comenta sus comentarios. Bueno, preguntaban más temprano, Olivia, ¿cuál es el título del texto? Sería bueno que, bueno, yo respondí esa pregunta. Lo decíamos al principio, el título de tu tesis. Sí sería muy bueno, yo no sé si incluso es posible, si da chance, de compartir por aquí vía chat el enlace a, a, eh, el enlace a la página donde se puede descargar, Livia, ¿no? Es decir, importante que se sepa que es una tesis a la que se puede acceder, se puede leer en portugués, claro, ¿no? Porque recuerden que Livia lo presentó en una universidad en Brasil, o sea, entonces está escrito originalmente en portugués, aunque bueno, estamos evaluando la posibilidad de traducirlo, Livia, y de publicarlo acá en Venezuela. Nos encantaría poder hacerlo. Bueno, Manuel Temponi nos comentaba, disculpen que estoy aquí peleando con el cursor, nos comentaba que no olvidemos el paquetazo de Pérez. Bueno, obviamente a Livia no le va a dar chance eh, de detenerse mucho en todas las cosas que están mencionadas en la tesis, pero sí hay un esfuerzo bastante notable por
digamos, definir o delinear el contexto histórico. Hay mucha información, hay abundante información. Obviamente hay una referencia bastante pormenorizada al tema del paquete neoliberal, eh, del Fondo Monetario Internacional. Eh, una pregunta interesante, Livia. Yo medio respondí allí. Estas grabaciones testimoniales fueron cuánto tiempo después del sacudón. Yo comentaba que son tesis, tú, más o menos, tú lo comentabas un poco al principio de tu intervención, ¿no? ¿En qué momento llegaste y te viste con la gente? Bueno, ahorita puedes Sí, contarnos con un poco más detalle. fue en el 2018. 2018. Bueno, te comentan aquí, excelente conferencia, solo un recuerdo territorial. Bueno, entonces se refiere, El- ¿sabes, no? Al Eso marzo merideño, está documentado en la tesis. Está exactamente, documentado. marzo El merideño, marzo merideño y por qué. Ujú. si no recuerdo mal, fue en el 87. Eh, bueno, hubo toque de queda, si la memoria no me falla, hubo no solamente toque Así de es. queda, sino que se suspendieron unas cuantas Militarizaron la garantías. ciudad. Ajá. Ujú. Eh, Aquí comentan el Caracazo entre comillas ocurre en gran medida porque no existía, lo que quedaba eran restos, Sí, tal cual. una vanguardia, porque no existía una vanguardia iluminada o autoproclamada. Bueno, yo comentaba allí que Tal eso cual. es parte de la discusión que se da en el seno de la izquierda. Ujú. Eh, a ver, bueno, te felicitan, muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, tú respondiste aquí. Eh, bueno, mira, Lucas comparte el enlace a tu trabajo. ¿Viste? ¿Pillaste? ¡Ay, qué chévere! Wow, Lucas, estás en todo, Lucas. Muchísimas gracias. Bueno, interesante su vivencia en ese viaje. Desde Colombia te saludamos. La coincidencia de acontecimientos en Latinoamérica, Tan bella. eh, la coincidencia, perdón, ya va. La coincidencia de acontecimientos en Latinoamérica en 1989 hace necesarias investigaciones para comprender nuestro pasado y transformar nuestro presente. Ciertamente hay algunos trabajos en ese sentido, las rebeliones, eh, digamos que hay una tradición sumamente interesante, por cierto, de, de investigación respecto de las rebeliones populares contra los Ujú, paquetes neoliberales, no solamente ujú. en Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. Ciertamente este es el momento del consenso de Washington. Recordemos que toda esta historia comienza, la de los paquetazos y tal, ¿no? Comienza en Chile en los 70 y durante los 80 bueno, digamos, se producirá una vuelta de tuerca y en los 90 bueno, ya es como la hegemonía, tal vez el punto más alto, ¿no? De este consenso con el que justamente viene a romper, bueno, toda esta oleada de rebeliones en Latinoamérica y, bueno, más tarde la Revolución Bolivariana, entre otras cosas. Como dijo Simón Rodríguez, al que no sabe cualquiera lo engaña, ciertamente. Imposible no conmoverse escuchándote y escuchando esos testimonios. Felicitaciones, te dice Iván Cepeda. Buenas noches, felicitaciones Livia por tu esfuerzo de interpretar lo acontecido y reivindicar la pertinencia de las luchas populares. Observé en tu exposición la inquietud de si el sacudón fue o no un acontecimiento histórico. Si pudieras precisar cómo defines el acontecimiento histórico y si en definitiva para ti lo fue o no. Muchas gracias, Bruno de Venezuela. Muy buena pregunta que hace Bruno, compañero Bruno. Juliana Niño, en Colombia durante los años 80 son asesinados nuestros candidatos presidenciales, o sea, exactamente, que Bueno, representaban una esperanza al pueblo colombiano, claro que sí, lo recordamos así bastante es. bien. Esa es, digamos, nuestra generación. Wow. Ujú. Justamente en esos años comenzamos Livia y yo a militar políticamente. Bueno, son algunas de las cosas que te han comentado, Livia. Este, Wow. a ver, si alguien más, si Bueno, alguien quiere decir algunas palabras, si quieren hacer algún otro comentario, repito, tenemos todavía algo de chance. Livia, sí, adelante. tal vez quizás. Há tempo para fazer um comentário aqui, ao vivo.
¿Estás escuchando? Puede ser. ¿Aló? ¿Cómo? No escuché, yo no escuché. No, a ver si me escucha. Dejar un poquito el micrófono abierto para que otros hagan un comentario breve y ¿Aló? luego yo hablo al final. ¿Aló? Ah, nos habla Eleazar Madrid. Sí, ¿me están escuchando? Sí, adelante, Eleazar, te estamos Ah, escuchando, ok. te estamos escuchando. Primeramente quería felicitar a Lidia por ese fabuloso trabajo que debería tener por lo menos 2 horas para mostrar más cosas, ¿no? Además de que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Yo solo quería comentarte lo siguiente, que ese fenómeno que aconteció ese día, él tiene consecuencias históricas que podría partirse de la época de Gómez, ¿no? Hay una acumulación dentro del proceso histórico. La Venezuela es muy interesante porque no queda, después de la caída de Pergamino, viene Gómez, después viene Medina Margarita, se va estructurando un tipo de sociedad venezolana que por la caída de Pergamino se inicia otro tipo de sociedad. Esa sociedad va siendo llevada de alguna manera al principio por los partidos. Una cosa interesante que acontece el día del 27, que tiene acá en el gobierno es Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez fue el jefe de la policía en la época. Entonces, ahí tú empiezas a olear cómo de alguna manera la sociedad venezolana ficó neutralizada en su conciencia política por todo el crecimiento del petróleo. Más paralelamente algunas cosas se iban y los partidos políticos, ellos dejaron de hacer su función de educar políticamente a los venezolanos. Tanto que en ese momento lo que acontece es un fenómeno que no tiene control. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tenían sus bases estructuradas. Por eso que él es como una fuente. Se rompe el tubo y empieza a salir agua. Como no había control por parte de los partidos políticos, porque los partidos políticos se habían todos dependido de la base, de izquierda y de derecha. Aquella fuente sale de agua, y no hay control. Entonces, ¿cuál es el control que hace el gobierno? Es la represión a la que Carlos Andrés Pérez estaba acostumbrado en la época. Y muestra su cara de fascismo. Ahora, después que esa rebelión para, fíjate que pasa una cantidad de tiempo para que aparezca una organización política que pueda aglutinar la fuerza de la Venezuela, que es la llegada de Chávez al poder. Entonces tú tienes, por eso que me extraña mucho eso que tú conseguiste, de que él no sea, tomado en consideración como un fenómeno muy importante dentro de la sociedad venezolana y dentro de la evolución que ella como sociedad y sus relaciones sociales y económicas llevaron a ese estado. Entonces, además, una cosa que te quería comentar, quería saber si fue cómo los medios de comunicación exactamente en ese día influyeron para que eso se desbordara al nivel. Claro, hay una connotación un poco de comparación, más yo no lo veía como el día que bajaron los cerros, porque en realidad
en esos días, o esos 2 días, o esa semana, duró, no fueron los cerros solamente, fue todo el mundo, ¿entiendes? Entonces era la gente del 23 de enero, era gente de Caricuao, que no eran gente, que no eran de la Charneca, ¿entiendes? Entonces no son direccionadas a los cerros, es realmente direccionada a toda la sociedad venezolana, que de alguna manera ella estaba ignorante o no ignorante, como adormecida de todo lo que acontecía. Fíjate que entre Pérez Jiménez y el Caracazo nosotros pasamos por los mayameros, nosotros pasamos por una cantidad de cuestiones económicas que nos dieron como un retardo, como a lo mejor tú estabas muy pequeña para verlo, más entre la llegada de la democracia y el 27 de febrero, hay toda unos acontecimientos dentro de Venezuela, nacionalización de petróleo, nacionalización de hierro, casos de corrupción, hay toda una historia, que es lo que quería comentar, que nos lleva a tener una sociedad la cual pierde la conciencia política y en la primera oportunidad que hay que las fuerzas sociales, económicas, lo apretan el explotan, tanto que es una explosión que lleva después a la caída. O sea, si tú ves después para frente, para adelante, viene golpe de Estado, viene después la caída de Carlos Andrés Pérez, llega al poder Chávez y acontece todo lo que acontece. En realidad, él sí es un fenómeno extremadamente importante, que el fenómeno más importante, disculpa que me haya, antes de ese, es la caída de Pérez Jiménez. De la caída de Pérez Jiménez, si tú volves a ver históricamente, el borde de la historia. Parabéns, muchas felicitaciones por ese trabajo y una cosa que me parece muy interesante es el carácter emotivo, emocional que está dentro de tu presentación. No es solamente la parte técnica, de cómo fue escrita la crónica, ¿entendió? Sino cómo hay envuelto toda una cuestión social muy bonita. Parabéns, un gran abrazo de aquí de Bahía. Chao. Gracias, Eleazar. Muchas gracias por tu intervención. Te escribe Mauro Berengán, el amigo Mauro desde Argentina. Felicitaciones, hermosa charla. Quisiera saber los vínculos, interesante esta pregunta, los vínculos que encuentras entre estos hechos del Caracazo y la base de lo que será luego el chavismo. Saludos desde Argentina. Juan Antonio Hernández. Veo una dificultad en la representación del Caracazo que encuentra una solución no exenta de problemas en una tesis. En el poema final, lo que percibo es que es un acontecimiento, es literalmente irrepresentable. Saludos. Mélida Reyes, felicitaciones, excelente esfuerzo a la luz de la realidad actual, donde las condiciones objetivas que engendraron el malestar popular parece repetirse, pero entendiendo que las condiciones subjetivas son muy, muy diferentes. La pregunta que siempre sale, sea el año que sea, ¿cómo ve la posibilidad de que un nuevo sacudón pudiera sorprendernos nuevamente? Esto no desmerita la pregunta, todo lo contrario, es una pregunta casi obligada. Muchísimas gracias, Jorge Ernesto Rodríguez, que es quien hace la pregunta. Saludos, Livia, desde Venezuela, excelente exposición. Por favor, si alguien puede decirle, bueno, ya habló Eleazar, ¿cuál sería el interés por mantener la interpretación como Caracazo y no como sacudón? Por supuesto, no darle alcance de país, pero esa versión da hasta nuestros tiempos. Siguen dando clases de historia venezolana con 1989 como el Caracazo. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué prevalece esta idea del Caracazo? El sistema político ejerce el poder
reclamando obediencia para que las élites políticas articulen con aparatos de gestión pública una desconexión con la sociedad y sus demandas. Es el sacudón una lección no aprendida, dice Omar Muñoz. El anterior comentario era de Juliana Niño. Yo creo que es bueno que intervengas, Lidia, porque se te van a Sí, acumular voy. muchas balas. No, y además que no, ya como que me perdí un poco en la cosa, pero Por bueno, eso, primero, para responder como las más fáciles o las que me resultan un poco más fáciles ¿cuál sería el mantener el interés del Caracas? No lo sé. Yo lo que sí sé, por ejemplo, es que el 1 de marzo cambió la matriz de opinión. Cambió y yo incluso lo documento en la tesis. Es decir, el 28 de febrero la prensa muestra una simultaneidad, ¿no? Así, con hora, además, con horas, que es lo que coloca Margarita López Maya en su artículo, ¿no? Y yo lo corroboro. Entonces, salen en varias regiones del país simultáneamente, sobre todo en ciudades periféricas, hay emergencias desde la madrugada, desde las primeras horas de la mañana. Esa simultaneidad aparece registrada y documentada en la prensa del 28 de febrero. En la prensa del 1 de marzo cambió, pero radicalmente. Ya no se hablaba de la simultaneidad, sino que empezaban a hablar de Guarenas, el punto inicial, y los demás a partir de las 10 de la mañana, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Respuestas para eso no lo sé porque, bueno, no tengo cómo saberlo y soy absolutamente enemiga de las teorías de la conspiración, ¿no? Cualquier cosa que yo diga sobre eso es especulación y yo intento, no siempre lo hago, pero intento salvarme un poco de eso. Entonces, ¿por qué? Mira, yo podría decir tal vez una manera de minimizar el impacto y el malestar que había. O sea, que no se trataba de un asunto regional, sino que fue todo un país que se levantó, ¿no? Y una forma de minimizarlo es colocando la cosa en un punto, ¿no? En un punto específico, llámese Guarenas, llámese Caracas, ¿no? Es lo que yo podría decir. Pero ciertamente lo que sí ocurrió es que hubo un cambio en la matriz de opinión del 28 de febrero al 1 de marzo y eso llama mucho la atención, Oye, no tengo manera de... esa pregunta, Jorge, de hecho me la hicieron cuando yo fui en 2018 para allá. Dice, concha, le están todas las condiciones para darse un sacudón y por qué no sea, bueno, será porque el sacudón fue un sacudón y fue un acontecimiento y yo coincido contigo, Juan Antonio, el acontecimiento es irrepresentable porque deja de serlo en la medida que se lo representa. Y esos son los dilemas del acontecimiento, ¿no? Pero reconociendo esa imposibilidad y asumiendo los costos que implica narrarlo y lo que se pierde, porque se pierde muchísimo cuando se intenta narrarlo, reconociéndolo, bueno, hay esos trazos que están allí que no pretenden erigirse como una narración de hechos, para nada, todo lo contrario. Insisto, es una propuesta narrativa que se deje a partir de unos trazos que deja ver aquello que quedó de ese acontecimiento. Y con eso respondo también a si fue un acontecimiento histórico o no. No fue un acontecimiento. O sea, cuando yo hablo de acontecimiento no me estoy refiriendo a acontecimientos históricos, a hechos históricos, todo lo contrario, ¿no? Cuando hablo de acontecimiento, hablo de aquello que justamente interrumpe la estructura y la narrativa de la historia, ¿no? Aquello que es imprevisto, que es que escapa a toda forma de estructura y de representación, ¿no? Incluso en el lenguaje. Pero además yo me inscribo en una tradición que ve el acontecimiento también como
esa oportunidad, esa ocasión en que aquello que la estructura oculta, aquello que la estructura intenta apresar, emerge, ¿no? Emerge. Y ahí emerge mucho pasado, mucho pasado. En el sacudón también emergió mucho pasado y emergieron muchas tradiciones. Cuando Arlenis hablaba de esa cosa cimarronera, eso se expresó ahí, ¿no? Cuando en el barrio la gente se agarró de las experiencias de los estudiantes haciendo los molotov, eso son tradiciones que emergieron allí, así como las tradiciones de viejos militantes que ya no estaban adscritos a ningún partido, porque la izquierda ciertamente, como dice Juan Antonio, y creo que es algo en lo que tal vez coincidamos, la izquierda estaba desconectada de la gente, y por eso sorprende el sacudón, ¿no? Entonces sí, no hay un interés de dar una salida, no hay interés de dar una respuesta, todo lo contrario, me encuentro con esa imposibilidad, pero reconociendo esa imposibilidad, yo hago unos tejidos a partir de esos trazos o esos restos, que tal vez, como diría Ágame, ¿no? Los restos, ¿no? De la historia, es decir, aquello que no es la historia, sino lo que resta. Bueno, yo a partir de eso que resta y que no fue recogido por la historia, yo propongo un tejido, ¿no? Que no pretende ser una cosa unívoca, todo lo contrario, más bien es así como, nada, es un tejido donde se pueden encontrar muchas otras cosas, ¿no? Bien, Luis No sé si Chirino, con eso respondo a alguna. Luis Ajá. Chirino comenta una curiosidad: ¿por qué el rico movimiento popular brasileño no originó un sacudón cuando enjuiciaron a Lula y a Dilma? Y Juliana Niño Villasmil dice: este trabajo de investigación irrumpe y es ruptura en la historia oficial de la historiografía de 1989 en Venezuela. Será importante su divulgación. Muchas gracias. Gracias, Juli. Sí, yo también creo, y yo creo que tengo la deuda de decirle al español. Va a salir publicada en portugués, las crónicas solamente, me interesa sobre todo las crónicas. Y bueno, nada, con Reinaldo y con el CEDES tal vez hacer esa publicación por aquí en español. Fíjate que cuando a finales de junio de 2013 en Brasil, ¿no? Que fueron las que yo creo que habría que estudiar como internacional, difícil, ¿no? Cuando se trata de erupciones como el sacudón o como las de las jornadas de junio en 2013 en Brasil. Pero que bueno, que las jornadas de 2013 sí, ciertamente, o lo que resultó de ella, lo que derivó de ella, el camino que derivó, decantó en el empinde, ¿no? Eso sí ocurrió, eso sí ocurrió. Que eso hubiese sido programado, no creo. O fue que por el que decantó, así como el sacudón terminó irradiándose por nuestros caminos históricos, que fueron los que hemos vivido nosotras y nosotros, ¿no? Digo. Bueno, Olivia, yo quería felicitarte por tu exposición. Me parece que ha sido una exposición extraordinaria. Eh, Ciertamente es todo un desafío adaptar a este formato conferencia en línea, un trabajo que es mucho más largo, mucho más vasto, mucho más, o sea, que tiene mucha información, bueno, incluido esto que estás comentando, ¿no? Los testimonios, las entrevistas, que hay cosas verdaderamente, o sea, que vale la pena leer, ¿no? Uno se da de bruces una vez más, con una parte, bueno, que es bastante traumática, dolorosa de nuestra historia. Digamos, esa dimensión del 27
del 27 de febrero, que es dolorosa, ¿no? Porque también hay otra que es festiva, es muy alegre, Así es. de lo que tú también hablas en tu trabajo. Eso, felicitarte por este esfuerzo que has hecho. Yo quisiera terminar como comenzaba. Creo que el sacudón es yo sí creo que, o sea, me parece que es un acontecimiento histórico y político en toda la línea, que tiene que seguir siendo pensado. Buena parte, esto es digamos, es una cosa que se dice, se repite una y otra vez. Nosotros, bueno, nuestra generación en particular es una generación, la generación de 1989, en buena medida lo que somos como sociedad viene directamente del sacudón. Es una cosa, digo, como obvia, ¿no? Pero yo creo que el problema es precisamente que no hemos terminado como de asimilar en qué medida eso es así y cuáles son las mediaciones que permiten como demostrar que es así, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de haber vivido esos tiempos. Este, y bueno, y además de haber participado en un maravilloso esfuerzo colectivo que nos permitió, por lo menos en alguna medida, desquitarnos de eso feo que ocurrió durante esas jornadas, ¿no? Eh, Muchísimas gracias, Lidia. Eh, Ha sido, además, bueno, la oportunidad maravillosa, una oportunidad maravillosa para encontrarnos, para reencontrarnos, para hacer cosas juntos de nuevo. Eh, Sí. y bueno, como seguramente la seguiremos haciendo. Y a todos ustedes, a todos los que participaron, a todos los que se conectaron, a las personas, bueno, que escucharon atentamente, igual infinitamente agradecidos. Es la actividad de las que hemos organizado, Olivia, en el poquito tiempo que tenemos, menos de un año, es la actividad más concurrida. Así que ¿En serio? siéntete contenta por eso también. Y bueno, Qué lindo. como ustedes saben, este video va a estar disponible para que luego lo escuchen con calma, lo vuelvan a ver. Y bueno, por supuesto, para que la gente que no ha tenido la oportunidad de verlo y de escuchar a Olivia pueda hacerlo con tranquilidad. Muchísimas gracias. Déjame ver, hay un par de comentarios más. Eh, Hermosa narrativa, dice Yamila Bonilla. Hola Yamila, hermosa narrativa. Gracias por este extraordinario aporte al análisis de estos hechos tan rudos y significativos para nuestra historia. Además, hago el esfuerzo por leer los comentarios porque viste que después de eso no queda registro, ¿no? Ojalá se logre, Sí, ojalá se logre su divulgación, sí, ojalá, creo que sí lo vamos a hacer. Maravillosa exposición. Abrazos, Lidia y Omar Muñoz. La referencia del artículo de Margarita López Maya, porfa. sí, rapidísimo. Un artículo, ¿lo tienes a la mano? Sí, 1990. ella lo publicó en el 99, en la revista de Ciencias Sociales del 99 y el artículo se llama Venezuela, la rebelión popular del 27 de febrero del 89, resistencia a la modernidad. Igual Esta cualquier revista, cosa yo después... ¿Ah? esta revista de Economía y Ciencias Sociales se consigue en línea. Todas las revistas de Economía y Sí, Ciencias Sociales se pueden ubicar, creo que es la página de la UCB. Uno va a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y ahí están todas las publicaciones, entre ellas esta, y ahí se puede ubicar. Ese texto en particular no es difícil de ubicar. no, Bueno, no, no, no. de nuevo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Te quiero mucho, Lidia. Estamos en Y a ti, contacto. mi amor, gracias. Seguimos haciendo cosas juntos. Muchas gracias a todos y a todas Seguro. por acompañar.